Muy bien. Saludos, queridos compañeros del nivel 10 y 11. Pues de acuerdo al encargo que me hicieron muy amablemente hace 3 semanas para testear los intereses de los estudiantes frente al proyecto sugerido para el tercer periodo, voy a explicar los resultados de dicha consulta y a dejar la sugerencia para dicho proyecto. Repito, es un proyecto sugerido que lo que busca es ahorrar trabajo ahora que tenemos tanta ocupación con esta situación de alternancia. Entonces, empecemos. Yo les enviaré por WhatsApp tanto esta presentación PowerPoint como el link que veremos más adelante y el link de este video tutorial. Muy bien. Entonces, empecemos. Las características básicas del proyecto sugerido son, primero, que está diseñado para 9 áreas, de acuerdo al horario y a la carga académica establecida. Saben que también estuve colaborando junto con el profesor William Zapata en la elaboración de un horario que diera pues cumplimiento a esas exigencias tan complejas que nos están pidiendo. Y también la característica básica es que este se construyó teniendo en cuenta los aportes e intereses de los estudiantes. Todos los temas que serán comentados a continuación fueron socializados con los estudiantes de grado 10 y grado 11 en las 2 semanas anteriores. Bueno, las 9 áreas son las mismas que aparecen en el horario, son las siguientes: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales que engloba química y medio ambiente. En ciencias sociales, en este caso, pues solo aparece como sociales o como economía en el horario, como filosofía, pero entonces ahí dejamos la claridad: quien esté en ciencias sociales o en filosofía en economía, que también trata temas de constitución política, y aquí se incluye religión y ética, porque no aparecían pues en el horario como tal. Entonces todo lo que aplique acá en el hilo conductor en sociales aplica para estas asignaturas. La otra área es inglés, educación artística, educación física, tecnología informática, emprendimiento. A los estudiantes se les dejó en claro que ya van a ser 9 cosas a las que atender, entonces que tienen que retomar más la disciplina porque algunos se están muy alejados del proceso, simplemente se echaron a perder en este tiempo de pandemia. Bueno, entonces esas son las 9 áreas en general que van a trabajar en torno a un hilo conductor. ¿Cuál fue la pregunta, problema, producto de la consulta a los estudiantes? Ellos siempre preguntan: bueno, profe, ¿y esto que estamos viendo, para qué nos sirve en la vida? Sobre esta pregunta se estructuró toda la propuesta del proyecto. Esto serían palabras de los estudiantes. Esa misma pregunta, problema, ya en términos más técnicos, sería: ¿cómo proponer acciones de mejora para una futura vida laboral y cotidiana desde cada área del conocimiento? Esa es la pregunta problema que da origen a esta sugerencia de proyecto. ¿Cómo proponer acciones de mejora para una futura vida laboral y cotidiana desde cada área del conocimiento? El tema de interés general es conocimientos, habilidades y competencias específicas para la vida laboral y cotidiana. Y aquí es donde vamos a hacer la explicación más detallada: los hilos conductores que salieron de las mismas propuestas de los estudiantes son los siguientes. Tenemos las 9 áreas y cada área representa un hilo conductor en torno a esas habilidades laborales y cotidianas. Desde las matemáticas se propone para la vida laboral y cotidiana hacer un análisis de las finanzas, cómo se manejan las finanzas, los descuentos, cuando por ejemplo estén trabajando en una empresa, egresen los estudiantes, cómo saben cuánto es el descuento correspondiente a cada una de sus obligaciones: salud, pensión, ARL, etcétera. Esa es una. Por otro lado, en la vida cotidiana, ¿por qué los padres de ellos, que fue algo que salió espontáneamente, padres, tíos, familiares, siempre dicen que llevan pagando un crédito hace muchos años y no abonan nada? Entonces trabajar un poquito esos temas de lo que es un interés pues relativo y un interés global, pero esos ya son términos más técnicos. Repito, esto es una sugerencia
tendrá sus particularidades desde trigonometría en 10 y desde cálculo en 11. Y también se les dijo a los muchachos que cada profesor estructurará la propuesta a partir de esta idea de acuerdo a sus competencias a trabajar y a sus propias percepciones del área. Yo estoy socializando lo que salió de la propuesta de los estudiantes. Bueno, desde el área del lenguaje se propone trabajar la redacción de textos, pero oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes son muy dados a no cumplir los conductos regulares y a no pedir los permisos de acuerdo al conducto regular. Generalmente en el ambiente laboral, si usted no cumple eso, derechos de petición, cartas, informes, permisos, si usted no los redacta correctamente, como por ejemplo si va a hacer un reclamo al área de nómina porque le están pagando más o menos según su criterio, entonces ¿a quién va dirigida la carta? Porque ellos tienden en la vida actual a dirigirse y a saltarse todos los conductos regulares y de una vez le escriben al secretario de educación o al rector. No, no, en ese caso del ejemplo, pues cómo redactar al área de nómina, cómo sería, cordial saludo, soy fulanito de tal, cédula tal, me dirijo a usted, etcétera, etcétera. Esas habilidades para redactar comunicados al interior de instituciones oficiales. Eso es lo que se propone desde el área del lenguaje para ser consecuentes con las habilidades de la vida laboral y cotidiana. Eh, Se mencionó en clase con algunos grupos que estas desatenciones a la correcta redacción de estos comunicados, informes, derechos de petición y permisos en el ambiente laboral pueden llevar a despidos y despidos justificados. Entonces, de eso se trata, esa es la sugerencia. Para el área de ciencias naturales química, básicamente en 10 y en 11, se propone no tanto la química laboral, pues porque eso sería más de laboratorios o personas que están haciendo sustancias en alguna empresa de químicos, sino más de aterrizar conceptos químicos a la vida cotidiana. Por ejemplo, los ejemplos que se pudieron socializar con los estudiantes fueron los siguientes. Trabajar el concepto del pH, lo que es acidez, pH neutro y basicidad, eh, por qué una sustancia es ácida, eh, por qué eso del último nivel de valencia en el átomo, en los electrones, en ese último nivel de valencia, qué pasa allí cuando un elemento es, cuando una sustancia es ácida o básica o alcalina, y trabajarlo desde el ácido estomacal, el ácido clorhídrico creo que tenemos en el estómago, y cómo es que ese ácido, que debe ser ácido para desdoblar los alimentos que ingerimos, para poder hacer una correcta digestión, cómo es que desencadena ese ácido, todas esas reacciones que nos permiten la digestión. Y se mencionaba también algo que los médicos cuestionan mucho, que es el uso de antiácidos o cosas como el Alka-Seltzer, que vuelven el estómago neutro o incluso a veces alcalino, que eso después desencadena en cuadros de diarrea porque la comida pasa sin ser digerida directamente al colon. Entonces básicamente la sugerencia es trabajar química desde fluidos corporales, hormonas, cuestiones que se puedan evidenciar en la química del cuerpo humano. Eso es lo que se conversó con los estudiantes. Repito, cada profesor puede estructurar su propuesta con otros ejemplos desde otra perspectiva, pero esto es lo que se socializó con los muchachos. Desde el área de sociales se propone, y las afines obviamente, se propone trabajar derechos laborales. Algo que ellos desconocen de la organización sindical, pues básicamente lo que se dijo es la organización sindical no es un partido político de izquierda exclusivamente. Se mencionaba que los mejores sindicatos, incluso los más organizados, están en Estados Unidos, que es capitalista. Entonces, entender un poquito cómo es que estas organizaciones sindicales defienden los derechos laborales y cuáles son esos derechos laborales, el tipo de contratación, cómo es que se legaliza un pliego de peticiones, cómo es que se hacen todos esos procesos. Eso es importante que ellos lo sepan y pues algunos compañeritos de la modalidad SENA de multimedia o programación estaban ya preguntándose porque rara vez a ellos los contratan por nómina, su tipo de contrato es prestación de servicios. Entonces, ¿qué implica eso? Que les toca cobrar más plata porque toda la salud y la pensión corre por cuenta de su propio bolsillo. Es un salario integral. Entonces se propone que desde sociales se aborden estos conceptos.
Desde el área de inglés surgió una propuesta interesante que es qué sucedería si un estudiante por la situación económica actual o por cualquier motivo tiene que irse a vivir al extranjero. En este momento, no solo Estados Unidos o Inglaterra, sino cualquier país europeo o asiático. Entonces se manifestaba ante esa situación de ser nuevo en el extranjero, trabajar el inglés que me permita tres cosas. Primero, movilizarme, transportarme. Entonces, cómo son las calles, las direcciones en inglés, el número de las calles, posiciones geográficas. Si me subo a un taxi, cómo le digo al taxista que me lleve a X o Y punto. Si no tengo plata para el taxi, cómo sería entonces el tomar un tren, el metro o un bus. ¿Cuál sería el inglés necesario para conocer esas indicaciones y poderme transportar en el extranjero? También sobre cómo poderme alimentar en el extranjero, cómo se llaman las comidas que me gustan en el extranjero, cuánto valen para que no me cobren más por ser extranjero, y si el mesero no me trae lo que yo le pedí, sino otra cosa, ¿cómo hago el reclamo? Eran cosas que se socializaron con los estudiantes. Y por último, en inglés, pues obviamente siendo extranjero, poder hacer una hoja de vida y ofrecer nuestras habilidades en inglés. Porque pues toda la queja del que se va al extranjero es que le toca sacar perritos a pasear o limpiar baños, pero muchas veces es por falta de comunicar que tienen una habilidad o un conocimiento. Pero no pueden redactar hojas de vida en inglés ni hacer conocer sus habilidades en inglés. Esas fueron las propuestas, repito, cada docente ya de acuerdo a esta socialización que se hizo con los estudiantes toma su decisión y la acomoda al hilo conductor general, que es lo de las habilidades laborales y cotidianas. Muy bien, en educación física y aprovechando las temáticas del SENA y la modalidad del SENA, que la mayoría está en eso, pues en unas competencias que yo debo trabajar, que no había podido trabajar por lo de la pandemia, es lo de salud ocupacional, todos los conceptos de ergonomía en el ambiente laboral, cómo identificar factores de riesgo por movimientos repetitivos o malas posturas, entre otras, y aplicar los factores correctivos. Entonces, de hecho, yo ya empecé con uno que otro grupo estos conceptos, porque pues yo tenía una ventajita por no haber participado en el paro, entonces ya había evacuado mucho con ellos y con algunos ya empecé tercer periodo y ya estamos viendo algo de estos conceptos que repito están en las competencias del SENA. Desde el área de arte se propone trabajar muy de la mano con lo de emprendimiento, entonces por eso me voy a adelantar a emprendimiento. En emprendimiento, que ya tiene su hora de clase específica y su docente asignado, se propone trabajar todo lo de creación de empresa, cómo se crea, se legaliza, se establece un negocio o empresa, que eso es pues básicamente la base del emprendimiento. ¿Y por qué artes va de la mano con eso? Porque se sugiere que desde educación artística trabajen toda la estética, toda la teoría que tenga el color, la composición de los productos. Es decir, cuando se crea un negocio tiene que haber cosas como un logo, una imagen institucional con unos colores que van acordes a la filosofía, cada color tiene un significado. Y se comentaba con los alumnos que los negocios que más caro cobran o que más plata producen son aquellos con mejor estética en sus logos. Entonces esa es la propuesta de educación artística, trabajar cómo es todo eso de diseño de logos, analizar algunos logos famosos y por qué tienen tanto éxito, cómo es el contraste de colores. Bueno, eso debe tener todo su concepto estético. Esa es la sugerencia en artes que va de la mano con emprendimiento. Y por último, en informática se propone un poco trabajar más sistemas operativos actuales, porque si bien es cierto que es fundamental trabajar Windows, Office, PowerPoint, Word, Excel, etcétera, actualmente todo se maneja con sistema Android, sobre todo en Latinoamérica, y se maneja por aplicaciones. De hecho, pues todas estas clases las ha salvado mucho una aplicación como WhatsApp. Pero a veces pues si hacemos de pronto un formulario para llenar en Google, para consultarle algo a los padres de familia o estudiantes, después eso hay que exportarlo otra vez como imagen, volverlo a mandar por WhatsApp. Vol de pronto si tuviéramos más habilidad en el diseño o en el conocimiento de algunas aplicaciones, que los muchachos, la mayoría está diligenciando todo eso desde el celular, desde el sistema Android, podríamos encontrar una aplicación que nos ahorre tantos pasos. Entonces la idea es que se trabajen conceptos
afines a sistemas operativos más actuales como el Android. Estos serían los hilos conductores que van de la mano de las habilidades laborales y cotidianas. Repito, ya cada profesor luego los adaptará. ¿Cuál sería la actividad final propuesta? Es proponer acciones de mejora para una futura vida laboral y cotidiana desde cada área del conocimiento. Pues no es un secreto que ya ahorita volviendo a la presencialidad, hasta semipresencialidad, pues no nos queda mucho tiempo para reunirnos. Entonces es ponernos de acuerdo en que la última rutina de pensamiento de cada una de las áreas sea para proponer acciones de mejora desde todos estos hilos conductores. Y pues en la evaluación será ya más de cada área. De hecho, una de las indicaciones desde coordinación es ya volver la planeación otra vez con nombre propio responsable de cada una de las planeaciones. Entonces ya el proyecto sí tiene un hilo conductor y algo que nos agrupa, pero ya no vamos a estar tan juntos en el proceso evaluativo. Y eso sí sería la propuesta y la más clara porque nos quedaría muy complicado reunirnos ya. Volvemos a carecer del tiempo para eso. Los objetivos específicos, que son más o menos una idea para cada rutina de pensamiento, serían los siguientes tres. Primer objetivo, adquirir conocimientos específicos en las diferentes áreas que permitan obtener un buen desempeño en la vida laboral y cotidiana. Ahí se puede trabajar una rutina para establecer el porqué, el para qué de cada uno de esos conceptos. El segundo, desarrollar habilidades y competencias mediante el análisis de textos e interpretación de imágenes para un buen desempeño en la vida laboral y cotidiana. Rutina de pensamiento sugerida para comprender, interpretar, explicar todos esos fenómenos y conceptos. Y la última rutina, como ya dijimos, es proponer acciones que mejoren una posible vida laboral y cotidiana en el futuro. Entonces, esa sería ya la rutina 3 para dar soluciones, el objetivo número 3. Esta es la propuesta concreta. Obviamente ya vamos a entrar en lo que es el detalle de la planeación y el diligenciamiento del formato, que es lo que nos pide el coordinador. Aquí está el link que les dije, pero antes de ir al link, este es el formato. Se creó una carpeta, ya les voy a mostrar. Dice proyecto sugerido tercer periodo y se estructuró toda la parte básica superior. ¿Qué es lo que tendríamos que diligenciar si acogemos esta propuesta? Solamente esta parte, que es donde se hace el proceso básico de descripción para cada rutina de pensamiento. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si recuerdan el pantallazo, que este archivo nos lo mandó el profesor Mauricio muy amablemente para resolver ese problema de pasar una planeación completa desde el comienzo y poder ya ir a desmenuzar las rutinas con más calma luego. Entonces es un resumencito de cada rutina, el nombre de la rutina, cuál sería el criterio de evaluación de cada una de ellas, cómo se concreta el proyecto, qué recursos y qué porcentaje en la evaluación de cada rutina. Entonces esta sería la única tareita. Si acogemos este proyecto, esta sería la única tareita que le correspondería ya a cada docente de su área para poder pues iniciar a trabajar. Entonces ahora sí vuelvo acá y vamos a ir al link para mostrarles dónde quedó todo. Entonces vamos al link. Si están pues obviamente aquí en la carpeta Carlota 2021, que la tenemos compartida a todos los compañeros del nivel, ese link los va a enviar aquí a donde les dije, la carpeta tercer periodo sugerido, y está el archivo planeación tercer periodo. Entonces ya habiendo escuchado esta explicación, pues van a entender esta redacción acá. Aquí más estrecho básicamente están los hilos conductores sugeridos, el tema de interés general que ya lo socialicé, los objetivos específicos, el producto final. Aquí en este punto pues yo coloqué la generalidad del proyecto y yo redacté las competencias afines al proyecto con base en lo que había el periodo pasado. Entonces ya si cada uno le quiere hacer modificación a las competencias de acuerdo a esto que acabo de explicar, pues lo puede hacer acá. Por ejemplo, en educación física, pues de acuerdo a lo que expliqué, sería controlar factores de riesgo en el ámbito laboral según preceptos ergonómicos o principios ergonómicos. Bueno, aquí se repite lo de los objetivos específicos
Y esta sería la tareita, compañeros, ya para dar cumplimiento a la planeación del tercer periodo en el espacio que nos den, de pronto media jornada para este cuadrito. Según le consulté a don Miguel el tiempo, me decía que va a dar un tiempo para comisión de evaluación y de pronto también para hacer esta planeación y sería más o menos de media jornada. Entonces ya cada uno de su área, la que tienen el horario, sería llenar aquí. Esto lo pueden editar ustedes sin ningún problema. Buscan su área y hacen el resumencito de las tres rutinas. Esa es la sugerencia completa, compañeros. He venido trabajando en esto, terminé la autoevaluación con los muchachos durante 2 semanas y le trabajé a esta idea simultáneamente la segunda parte de la clase. Siempre hice esta socialización tanto virtual como presencial y esta es mi sugerencia ya estructurada. Hago esto de video tutorial y mando el archivo y los links porque definitivamente ya no nos está quedando tiempo, compañeros. Muchas gracias por su atención y bueno, ya os queda en sus manos el proyecto para que ya lo trabajen, lo discutan y lo pongan a consideración. Muchas gracias por su atención.